Ah, bastante bien. Perfecto. Listo. A ver, voy a compartir. ¿Ahí se ve pantalla o no? Mm, ya. ¿Sí se ve? Alguien me confirma, porcito. Chicos, ¿me escuchan? ¿Se ve? Ya, bien, gracias. Listo. Bueno, chicos, vamos a avanzar rapidito, ¿sí? Porque yo también estoy en exámenes. Pero igual les quería preparar algo para que mañana puedan estar mm, más tranquilos, sabiendo los datos precisos y puedan repasar eh, las cosas fijas, ¿no? Que sí o sí les van a preguntar. Bien, entonces iniciamos. Carbohidratos. Ya. Vamos a hacer un poquito de teoría, ¿sí? Y después preguntas. Bien. Vamos a iniciar con la digestión y absorción de los carbohidratos. Primero, bueno, acá tenemos a una personita, ¿no? En la cual está pues ingiriendo un pan y pues este pan es justamente elaborado con harina, entonces son carbohidratos, ¿verdad? Ahora, primero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a realizar la masticación, ¿no? Entonces va a formar su bolo y cuando está pasando por ese proceso de masticación, ahí ya se está empezando a romper ciertos enlaces, ¿sí? De forma mecánica, ¿no? Se están empezando a romper ciertos enlaces. Entonces, cuando se está empezando a romper esos enlaces y a su vez también vamos a encontrar ahí a la saliva, ¿no? Se forma el bolo. Ahora, esta saliva va a contener una enzima, la cual es la amilasa salival. Esta amilasa salival va a ser producida por las glándulas salivales. ¿Y cuál va a ser el sustrato? Almidón. Bien. Ahora, este almidón que está pues contenido en el pan, al momento de pasar por este proceso mecánico y por esta también ruptura de los enlaces a nivel enzimático, ¿qué es lo que vamos a tener como productos? Maltosa, maltotriosa y las alfa-dextrinas. Bien. Luego va a continuar, va a pasar por la faringe, se va a ir por el esófago y va a llegar a lo que viene siendo el estómago. En el estómago, ¿qué vamos a encontrar? Los jugos gástricos, ¿verdad? Van a empezar ahí a, a salir y pues lo que va a hacer aquí es que no va a tener digamos, un proceso relevante a nivel de la digestión de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo igual. El jugo gástrico puede actuar y no va a romper esos enlaces. Eso es más a nivel de las proteínas, ¿no? Bueno, entonces sigue su camino y se va a encontrar con la liberación del jugo pancreático. Y acá vamos a encontrar la enzima muy parecida a la amilasa salival, en la cual es la amilasa pancreática. Esta amilasa pancreática va a terminar de justamente romper estos enlaces y que ya no haya en lo absoluto almidón, ¿sí? ¿De dónde es el origen de esta amilasa pancreática? De las células acinosas. Y bueno, recordemos que estaba viajando, pues, este bolo, ¿no? En donde tenemos almidón y la maltosa, la maltotriosa y las alfa-dextrinas.
Entonces va a terminar de romper los enlaces y ahora sí solo vamos a tener maltosa, maltotriosa y alfa-dextrinas. Luego va a recorrer lo que es los intestinos. Y aquí es donde ya va a encontrar enzimas específicas para poder nosotros absorber justamente a estos carbohidratos, pero en su forma más pequeñita. ¿Y cuál es la forma más pequeñita? Los monosacáridos, ¿sí? Entonces tenemos acá que este jugo intestinal va a tener alfa-dextrinasa, maltasa, sacarasa y lactasa. Y bueno, ¿cómo se nombra una enzima? Tienes el producto, ¿sí? En la cual va a funcionar, el sustrato en la cual va a funcionar, y nada más le tienes que agregar el término asa, ¿no? En el caso de, ¿cuál va a ser la enzima de la maltosa? La maltasa. De la lactosa, la lactasa, ¿sí? Entonces, cada una se va a procesar y, por ejemplo, en el caso de las alfa-dextrinas, se van a terminar de romper esos enlaces y vamos a tener glucosas. En el caso de la maltosa, igual forma, glucosas. De la sacarosa, vamos a tener un monosacárido de glucosa y otro de fructosa. Y de la lactosa, vamos a tener la glucosa y la galactosa, ¿sí? Entonces, ya teniéndolos de esta forma, vamos a poder absorberlos, ¿bien? Para esto, vamos a hacerle un zoom, ¿no? A una célula epitelial del intestino delgado y vamos a darnos, aquí vamos a ubicarnos, ¿no? En el lado, pues, izquierdo tenemos el lumen, quiere decir la parte de la luz, ¿no? Y en el lado derecho encontramos el lado de la sangre, en donde van a ser absorbidos. Entonces, por acá, ¿quiénes han llegado? ¿Qué monosacáridos? A ver, los que hemos mencionado, ¿no? No sé por qué se me ha bajado. A ver, ahí está. Así se me hace más cómodo. A ver, listo. Tenemos a la glucosa, a la galactosa y fructosa. Bien. Ahora, en la parte del lumen, ¿sí? En la parte del lumen, vamos a encontrar a estas portitas, ¿bien? Esas bolitas de ahí las vamos a tomar como portitas. Ahora, tenemos aquí una que se llama SGLT1, ¿bien? En la cual va a ser un transporte activo secundario. ¿Bien? Para esto vamos a recordar, ¿no? De forma, vamos a ponerlo aquí un ratito. Vamos a recordar de forma breve cómo se clasifican, ¿no? Los transportes activos. Bueno, tenemos acá el transporte activo, en la cual puede ser dividido de dos formas. Un transporte activo, primario y otro secundario. En este caso va a ser clasificado como primario porque no necesariamente va a utilizar ATP, sino lo que va a utilizar es una gradiente de concentración. Bien, tenemos aquí esta gradiente en la cual la glucosa va a aprovechar de que el sodio está entrando, ¿sí? Ahí podemos ver que el sodio está entrando. Entonces, es como que le dicen, ¿no? Ah, ya tú estás entrando, entonces llévame contigo, para yo también poder pasar dentro de la célula. Y gracias al sodio y al SGLT1, que es la puertita de la glucosa y también la puertita de la galactosa, es como van a poder ingresar. Bien. Entonces, por acá ya tenemos que hasta ahí, bien. Gracias a la SGLT1, la glucosa y la fructosa ya entraron. Bien, ahí está. Ahora, por otro lado, tenemos esta otra puertita que es el GLUT5. Este GLUT5 es una difusión facilitada. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una puerta exclusiva, en este caso, para este monosacárido, y simplemente si lo ve ahí,
va a poder tener esa facilidad de ingresar, ¿sí? No requiere energía, no requiere una gradiente de concentración, no necesita nada. Entonces, gracias a la GLUT5, la fructosa pasa. Bien, y acá ya tenemos que ingresaron nuestros monosacáridos, ¿no? Glucosa, galactosa y fructosa. Por acá arriba, esta parte de aquí, estamos observando ahí que está esa famosa bomba, ¿no? De sodio-potasio, ATPasa, en la cual va a mantener justamente como el SGLT1 funciona con esta gradiente de concentración del sodio, porque el sodio siempre va a querer entrar, ¿sí? Pero al final nosotros lo vamos a expulsar porque no podemos tener tan elevadas las concentraciones de sodio, ¿no? En lo que viene siendo la célula. Si fuese así, recuerden de que el sodio también siempre jala agua. Entonces, las células, pues, habría lisis, ¿no? De las células, se pondrían muy, muy gorditas por mucha agua, entonces, lisis. Bueno, en este caso, el sodio ingresa, pero esta bomba lo que hace es regular eso, regular de que el sodio salga y pues que el potasio entre. Pero por acá tenemos otra difusión facilitada. Bien, y la difusión facilitada, ¿qué era? Unas puertas en la cual permitían que ingresen ciertos compuestos. En este caso, todos los monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa, van a compartir esa puerta, la cual es la GLUT2. Bien, ahora, no se deben confundir de que dónde está ubicado el GLUT5 y el SGLT1 en la célula epitelial del intestino delgado, pero hacia el lumen, ¿sí? Hacia el lumen. O sea, está recibiendo lo que nosotros hemos ingerido y procesado en la digestión, lo está recibiendo. Entra y ya el GLUT2 está ubicado hacia el lado de la cara donde está en contacto con los vasos, ¿no? Con la sangre. Y así como ya nosotros podemos procesarlos y van a tener distintas rutas metabólicas. Bien, ya sabiendo eso, ahora respondemos. A ver, voy a entrar por otra cuenta porque si no, no puedo leer lo que me escriben. A ver. Ay, se escucha doble. ¿Qué hacemos? Ya. Confío en ustedes, confío en que me van a contestar. Listo, a ver. Iniciamos. En el proceso de absorción intestinal, ¿la fructosa utiliza el transportador? ¿Cuál sería? La E. Ay, perfecto, gracias. Quien prende su micro, gracias. La E, bien, GLUT5. ¿Sí? No, mejor como resaltador. A ver, GLUT5. Ya está. Bien. Y créeme que así nada más pregunta la doctora Jo, que sé que está encargada de ese segmento. Entonces, ahí con los GLUTs ya tienen un punto asegurado. Bien, ahora pasamos a la glucólisis, que es aquí donde sale mayor cantidad de preguntas, ¿no? Bien, ok. La glucólisis es una vía metabólica, ¿no? En donde, ¿qué vamos a utilizar aquí? A una glucosa, ¿no? Ya. En este caso, esta glucosa, ¿qué va a pasar con ella? Al final de todo este proceso, ¿sí? De todo este proceso, ¿qué vamos a obtener? Piruvato. Pero no solo un piruvato, vamos a tener dos piruvatos. ¿Por qué? Porque recordemos que la glucosa tiene ¿cuántos carbonos? 6. ¿El piruvato cuántos carbonos tiene? 3. Si inicias con 6, el piruvato tiene 3. ¿Cuántos piruvatos formas? 2 piruvatos, ¿sí? Para que ya te salgan la cuenta de los carbonos. Listo. Ahora, ¿en dónde ocurre la glucólisis? Hay que tener presente eso. Su sitio de acción de esta ruta metabólica es en el citoplasma, ¿sí? En el citoplasma. La glucólisis también la vamos a dividir en dos fases, ¿sí?
Justamente tiene 10 pasos para dividirlos en 5 y 5. Ok. Entonces, tenemos esta primera fase y esa segunda fase. La primera es una fase también conocida como fase endergónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá va a utilizar energía, ¿sí? Vamos a utilizar energía, vamos a utilizar también ciertos productos para poder continuar esta ruta. En cambio, en la segunda fase es también conocida como fase exergónica. Acá más bien vamos a liberar energía, ¿sí? Vamos a ganar, a recuperar lo invertido, ¿no? Bien, listo. Entonces, iniciamos teniendo aquí una molécula de glucosa. Bien, entonces esta molécula de glucosa va a pasar primero por esta enzima, que es la hexoquinasa. Yo por acá les puse un pequeño cuadrito, bien, este de acá, para que puedan recordar, ¿no? Y en base a pues las terminaciones de las enzimas puedan saber qué es lo que hacen. Entonces, vamos a ayudarnos de nuestro cuadro y dice hexoquinasa, terminación quinasa. ¿Qué es lo que quiere decir? Usa ATP para añadir fosfato. Bien, entonces, un fosfato, ¿ese fosfato de dónde lo vamos a sacar? Bueno, para esto vamos a utilizar una de nuestras inversiones, ¿no? Que sería el ATP. Ok, utilizamos ese ATP, le vamos a sacar un fósforo y se lo vamos a añadir a la glucosa. Eso es tal cual lo que está sucediendo ahora. Entonces, ese ATP tenía 3 fósforos, bien, 3 fósforos, le quitamos uno y añadimos a la glucosa. ¿Cómo quedó? Como glucosa 6-fosfato. Bien, ese proceso, ¿cómo se llama? Fosforilación. Listo. Segundo paso, la isomerización. Para esto vamos a utilizar una enzima llamada fosfohexosa isomerasa. Y es tal cual, ¿no? Hexosa porque tiene 6 carbonos, fosfo porque tiene un fósforo, y bueno, es una isomerasa. Vamos a ir hacia nuestro cuadrito a ver qué es una isomerasa. Isomerasa cambia de forma, no de fórmula. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que va a cambiar la estructura, ¿no? Que va a tener la posición de estos carbonos. Pero no es que le vaya a añadir otras cosas o le vaya a quitar. Simplemente va a cambiar la posición en la que se encuentran esos carbonos, ¿sí? Porque bueno, acá no tengo un gráfico de eso, pero si nosotros vemos, ¿no? El cómo están estructurados la glucosa, la fructosa en forma cíclica, la glucosa, ¿cómo se va a encontrar? De esta forma, ¿no? Como un hexágono. En cambio, la fructosa, ¿cómo la encontramos? Así. Ay, un poco raro me salió, pero es como un pentágono. No es que tenga 5 carbonos, por si acaso, sino que está ahí estructurada de forma diferente. Y bueno, entonces va a cambiar esa estructura y va a pasar de ser glucosa 6-fosfato a ser ahora fructosa 6-fosfato. Bien, entonces, primer y segundo paso completado. Vamos, el tercero. Vamos a bloquear la página. Ya, listo. Tercer paso, otra fosforilación. Para esto vamos a utilizar ¿qué enzima? A la fosfofructosa quinasa. Quinasa utiliza un ATP para añadir un fosfato. Realizamos lo mismo, ATP tiene 3 fósforos, le quitamos uno, se lo pasamos a la fructosa 6-fosfato y ¿cómo me va a quedar? Como fructosa 1,6 bifosfato. Yo quiero que recuerden que los fosfatos son como si fueran bombas, ¿sí? Entonces, ya le añadimos una bomba y no explotó, pero si le añadimos otra bomba, ahí sí que va a explotar, ¿no? Entonces, tenemos esto, explota, pero no de una forma en 2 partes iguales, no, sino va a estar diferente. ¿Y de qué forma explotó? En estos dos compuestos.
Tenemos por un lado al gliceraldehído 3-fosfato y por el otro al dihidroxiacetona fosfato. Bien, ahora, este dihidroxiacetona fosfato no me sirve. O sea, necesito formar, o bueno, encontrar la forma de que estos dos sean gemelos. Bien, entonces para esto vamos a, bueno, ya pasamos ese proceso. Vamos a enfocarnos en esa dihidroxiacetona fosfato para convertirla en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué enzima vamos a utilizar aquí? A la fructosa bifosfato aldolasa, perdón. Y bueno, ¿qué es lo que hace una aldolasa? Igual nos vamos hacia nuestro cuadrito, terminación asa, ruptura. Y es aquí donde justamente les estaba comentando que explotó, ¿no? O sea, se rompieron en dos formas distintas. Pero con respecto a la isomerización, para que estos dos sean gemelos, va a ser por parte de la fosfofructosa isomerasa. Repetimos, isomerasa, ¿qué es lo que hace? Cambiar de forma, cambiar el orden en el que están ubicados, en este caso los carbonos, para poder formar otro compuesto. Y así vamos a tener a la gliceraldehído 3-fosfato. Vamos a tener dos gliceraldehído 3-fosfato. Aquí nada más se está utilizando uno, por eso que solo me quedó un piruvato. Bien. Entonces, hasta ahí ya hemos terminado la primera fase, ¿no? La fase endergónica, la fase de inversión. Ahora vamos a la segunda fase. Ya, en esa segunda fase, ¿qué es lo que pasaba? Aquí vamos a producir la energía y vamos a recuperar y ganar lo que ya hemos invertido. Primero, bueno, como sexto paso tenemos a la oxidación. Cada que nosotros veamos la palabra oxidación en cualquier ruta metabólica, la vamos a asociar con el NAT, ¿sí? Que vamos a utilizar NADH. Bien, para esto, bueno, vamos a apuntarlo aquí para no desubicarnos. Bien. Ok. Este gliceraldehído 3-fosfato, ¿por qué enzima va a pasar? Por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Igual, vamos a nuestro cuadro. ¿Qué significa deshidrogenasa? Va a transferir hidrógenos y va a formar el NAT. Ok, para esto, ¿qué necesito? Un NAT, pero así solito, sin la H. Lo que hice, así, en palabras sencillas, es quitarle esa H al gliceraldehído. ¿Qué quiere decir? Le quitamos ese electrón, ¿bien? Y se lo añadimos al NAT, ¿bien? Y bueno, si se lo añade al NAT, ¿cómo va a quedar? Un NADH. Y nuestro compuesto, ¿cómo es que se nombra ahora? 1,3 bifosfoglicerato. Bien. Ahora pasamos a la fosforilación. Pero para esto vamos a necesitar un ADP. Un ADP. ¿Esto por qué? Porque, miren, tiene aquí dos fósforos. Entonces, gracias a la enzima fosfoglicerato quinasa, le quitamos esos dos fósforos que tiene. Bueno, de los dos fósforos que tiene le quitamos uno, mejor dicho. Se lo pasamos al ADP y así es como vamos a formar ATP. Bien, todo lo que estamos ganando también lo voy a subrayar. Tenemos por acá el NAT, tenemos el ATP. Bien, listo. Y si ya le hemos quitado un fósforo a ese 1,3 bifosfolicerato, ¿cómo se denominará ahora?
3 fosfoliserato. Ahora, como 3 fosfoliserato no me sirve mucho, entonces vamos a pasar por un proceso de isomerización. Isomerización. Nuevamente, ¿qué es la isomerización? Cambia de forma, más no de fórmula. Cambiar el orden en el que se encuentran mis carbonos. Pero en este caso, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar la posición del fósforo. Y tal cual lo menciona su nombre, ¿no? De 3 fosfoliserato ha pasado a denominarse ahora 2 fosfoliserato. Ahora se encuentra en el carbono número 2. Listo. Luego tenemos aquí como noveno proceso una deshidratación. ¿Sí? Esta molécula se va a deshidratar. Esto gracias a qué enzima? A la enolasa. ¿Bien? A la enolasa. Y ahora, por último, tenemos otra fosforilación, ¿sí? La segunda fosforilación. ¿Por qué? Porque recordemos que, ha pasado por una isomerización, se ha deshidratado, pero sigue teniendo ese fósforo, ¿verdad? Acá, nuevamente, lo que vamos a requerir es un ADP. Le vamos a quitar este último fósforo que tiene, se lo añadimos y ¿cómo termina? Como ATP. ¿Y qué es lo que me queda al final de todo? Un piruvato. Y claro, ¿qué enzima fue quien pudo lograr este proceso? La piruvato quinasa. ¿Sí? Hay un error de tipeo. Piruvato quinasa. Ahora, ¿es necesario que se aprendan todas esas enzimas? No, la verdad. Se tienen que aprender las que son las más importantes. ¿Por qué? Porque una vez se inicia ese proceso, ya no se puede revertir por esa misma enzima. ¿Bien? A estas enzimas, ¿cómo las denominamos? Como enzimas de paso limitante, ¿sí? Entre ellas tenemos a la exoquinasa, también a la fosfofructoquinasa y a la piruvatoquinasa. Muy bien. Acá está el otro ATP que ganamos. Bien. Entonces, hasta aquí, ¿cuántos ATPs hemos ganado? 1, 2, ¿verdad? Entonces hemos ganado 2 ATPs y también un NAT, ¿cierto? Un NAT, el que está acá. Un NADH. Listo, pero esto es de solo un piruvato. Entonces, como son 2 veces que tenemos que realizar esto, porque son 2 gliceraldehído 3-fosfato, vamos al final a tener una ganancia de... Ahí está. Vamos al final a tener una ganancia de... ¿dónde? Punto... A ver. Por acá. Ya. Vamos al final a tener una ganancia de 4 ATP más 2 NAT. Con el NAT no hay problema. Esta es la ganancia neta. Pero con el ATP hay que tener cuidado ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar que inicialmente nosotros hemos invertido 2 ATPs, ¿sí? Hemos invertido 2 ATPs. Entonces, vamos a anotarlo aquí. Vamos a ponerle inversión 2 ATPs. Bien. Entonces, si tú has invertido 2 ATPs y has ganado 4 ATPs, ¿cuánto es tu ganancia neta? Una resta y al final obtenemos que mi ganancia neta fue de 2 ATPs. ¿Sí? No hay que confundirnos. Esta es una ganancia bruta. Una ganancia bruta. ¿Sí? Entonces al final la ganancia neta son 2 ATPs y 2 NAT. Bien, perfecto, está ahí. Ahora pasamos a las preguntas. Ok, listo.
Marca lo correcto. La glucoquinasa, enzima que participa en la glucólisis, se caracteriza por, a ver, tenemos A, fosforilar a la glucosa, galactosa, manosa de la dieta. B, la enzima es inhibida por la glucosa 6-fosfato en el proceso de regulación de la glucosa. Presenta un Km para la glucosa de 0.1. Actúa fosforilando a la glucosa después de una ingesta alimenticia. Y bueno, acá sale que tiene un Km de 10. O es una enzima localizada en la mayoría de tejidos. Ahí, ¿cuál creen que sería la respuesta, chicos? A ver, los leo. ¿Alguien? Chicos. Ay. Aquí me pone. Ay, se salió. A ver, un ratito, por favor. Ya, ahora sí creo que todo bien. De nuevo. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, gracias. Me dicen la D. Y sí, la respuesta es la D. Ya, vamos a explicar pregunta por pregunta, ¿sí? ¿Me dan un ratito, por favor? A ver. ¿Qué pasa? A ver, me dijeron la D. Y sí, sí está muy bien. Esa es la clave. Bien. A ver, ¿por qué no sería la A? La A no sería porque dice fosforilar a la glucosa, galactosa, manosa de la dieta. Eso es incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Porque más bien, ¿quién sí puede fosforilar pues a estas? A manosa, galactosa, glucosa. Quien sí lo puede hacer es la exoquinasa. Bien, la exoquinasa. Esa no es una característica de la glucoquinasa. La glucoquinasa lo que puede hacer es ser más, una enzima más específica, por decirlo así. ¿Y es específica de qué monosacárido? De la glucosa. De la glucosa. Entonces, por eso, esta no es la clave. Vamos a hacerlo con otro color mejor. Sí, porque si no, nos perdemos todos. A ver. Ya, ahí está. Acá la respuesta es la D. Bien, ahora, clave B. La enzima es inhibida por la glucosa 6-fosfato en el proceso de regulación de glucosa. Eso también es una característica de ¿quién? De la exoquinasa, ¿sí? De la exoquinasa. A ver, recordemos por si acaso que la exoquinasa participa acá en la glucólisis, ¿sí? Pero esta exoquinasa es una enzima que está presente en la gran mayoría de tejidos, en todos los tejidos, ¿sí? En cambio, acá su equivalente es la glucoquinasa, ¿sí? La glucoquinasa, que al final realizan lo mismo. ¿Qué es lo que hacen? Pues quitarle un fósforo a el ATP y añadírselo a la glucosa. Bien. Pero esa glucoquinasa, ¿en dónde va a estar presente? Va a estar presente en el hígado y en el páncreas. Bien, en el hígado y en el páncreas. Ok, entonces no es inhibida por la glucosa 6-fosfato. Más bien, ¿por quién sí es inhibida? Es por la misma glucosa, ¿sí?
cuando pues hay bajitas concentraciones. De esa forma se inhibe. Cuando ya hay muy altas concentraciones, es ahí donde la glucoquinasa actúa. Listo. Siguiente clave, la C. Presenta un Km para la glucosa de 0.1. Bueno, este 0.1 es un valor bajo, ¿sí? Ese Km está bajo. Y recuerdan del primer repaso que tuvimos cuando explicamos esos conceptos en las enzimas, ¿no? Del Km, de la velocidad. También hablamos ahí de la ecuación de Minkels y demás, ¿no? Entonces, recordemos así de sencillo. Cuando tiene un Km bajo, quiere decir que va a tener poquitos espacios, ¿sí? Para poder saturarse la enzima. Bien. Ahora, ¿qué también hace referencia a un Km bajo? El Km lo relacionamos con concentración, ¿sí? El concepto de Km lo relacionamos con concentración. ¿Concentración de qué? En este caso, del sustrato, que es la glucosa. Entonces, esta enzima funciona con poquito sustrato, ¿bien? Poquito sustrato. En este caso, este Km bajo es otra característica de ¿quién? De la hexoquinasa. Bueno, más aquí. Hexoquinasa. La hexoquinasa, digamos, va a necesitar una glucosa, por ponerle un número, ¿sí? Una glucosa de 10. Una cantidad de glucosa de 10. Necesita que tú comas 10 de glucosa e inmediatamente la hexoquinasa funciona, ¿sí? Pero acá nos están preguntando, nos están pidiendo sobre la glucoquinasa. Esa glucoquinasa va a tener más bien al contrario, va a tener un Km alto, ¿sí? Ese Km alto que tiene la glucoquinasa hace referencia a que necesita altas concentraciones de glucosa para poder actuar, para poder funcionar. Entonces, no va a actuar con 10, va a necesitar actuar con 100, ¿sí? Con 100. ¿Para qué? Para que pueda funcionar esta glucoquinasa. Entonces, de todo lo que hemos explicado en resumen, la glucoquinasa tiene un Km alto y ese Km alto hace referencia a que funciona con altas concentraciones de glucosa. En cambio, la hexoquinasa tiene un Km bajo. Hace referencia a que funciona con bajas concentraciones de glucosa. ¿Sí? Y también tiene sentido, ¿no? Porque nada más por la ubicación, también recordamos la ubicación, que ya estaríamos respondiendo del por qué no es la E. En la E, ¿qué nos dice? ¿Es una enzima localizada en la mayoría de tejidos? No. Esa es otra característica de la hexoquinasa. ¿La glucoquinasa en qué tejidos está presente? Está presente en el páncreas y el hígado. Muy bien. Muy bien. Vas a sacar 20 mañana. Quien participa más sacan 20. Comprobado. Entonces, nada más viéndolo por su ubicación, ¿no? Si la hexoquinasa que está presente en todos los tejidos, en la gran mayoría de tejidos, ¿tendría sentido que funcione con altas concentraciones? No, ¿verdad? Tendría sentido que funcione con poquitas concentraciones. En cambio, esa glucosa esta glucoquinasa que está presente en pocos lugares, por decirlo así, tiene más sentido que necesitas así altas concentraciones para poder funcionar, ¿no? Bueno, yo de esa forma es la cual se me han quedado grabados estos conceptos. Entonces, volviendo a la clave, la cual es la respuesta. Actúa fosforilando la glucosa. Bien, hasta ahí todo bien. Después de una ingesta alimenticia. Bien. Después de que tú ingieres, digamos, tu almuerzo, tu cena, tu desayuno, nuestra dieta, en sí una dieta peruana como es, rica en carbohidratos, ¿no? Entonces, después de ingerir todo eso, claro, son altas concentraciones de glucosa al final que vamos a tener en nuestro cuerpo.
y es ahí donde va a funcionar la glucoquinasa. Y claro, miren, un km de 10. Comparemos, un km de 0.1 funciona la exoquinasa y un km de 10, ¿sí? Funciona la glucoquinasa. Bien, listo. Siguiente pregunta. A ver, dice, en el metabolismo de la glucólisis, indica el factor que inhibe la velocidad de la fosfofructoquinasa, enzima clave en su regulación. A ver, ahí, ¿cuál sería la clave, chicos? Entonces, un poquito de agua. La E. Todos. Ya. Sí, muy bien. Sería la E. Ahora explicamos por qué. Mira, dice, fosfofructoquinasa. Esa es otra enzima importante, una enzima limitante, ¿no? De la glucólisis. Sería esa tercera enzima de acá. Entonces, recordemos nada más qué es lo que hace la fosfofructoquinasa. Quinasa, ok. Añade un fósforo. Listo. Fosfofructo. Ah, ya. Una fructosa que ya tenía un fósforo. Aquí, fructosa 6 fosfato. Le añadí otro fósforo. Fructosa 1,6 bifosfato. Listo. ATP, ADP. Solo necesito saber eso para responder todo lo demás. Y vamos a ir razonándolo, no solo memorizándolo. Los altos niveles celulares de ATP. Tiene sentido de que, bueno, en general no solo lo vean por parte de esta enzima, sino realizando la glucólisis. Al final lo que obtenemos es de ahí ATP, ¿no? Entonces, si yo ya tengo altos niveles de ATP, ¿como para qué voy a estar realizando esa vía? O bueno, mi cuerpo funciona de esa forma, ¿no? ¿Para qué va a estar realizando esa vía si ya tengo altos niveles de ATP? Entonces, claro, queda inhibido. Y en este caso, la fosfofructoquinasa también se inhibe, ¿no? Porque lo que está haciendo ahí es utilizar ATP, pero si ya tiene mucho, no tendría sentido. Entonces, inhibición. Está bien. Siguiente, bajas concentraciones hepáticas de la fructosa 2,6 bifosfato. Listo. Aquí, en las bajas concentraciones, ¿qué quiere decir? De que en este caso, lo que hace la fructosa 2,6 bifosfato es, a ver, un momentito. ¿Sí ve mi pantalla? ¿Alguien, porfa? La de las preguntas, sí. ¿Pero ve mi puntero? O no sé si, ay, Um, se ha bloqueado. no. O sea, solo No. se ve la opción marcada de la respuesta que es todas y nada más. Ah, ya, creo que es mi lápiz. A ver, un ratito, porfa. Ay, no me digas que se me descargó. A ver. Ya. Ya. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve? Estoy rayando, ¿se ve? Sí, ahora sí. Ya, bien. Listo, gracias. Ya les decía, en la parte de la B, bajas concentraciones hepáticas de la fructosa 2,6 bifosfato. Ya. Ok. Tenemos que tener presente que la fructosa 2,6 bifosfato va a ser un activador alostérico, ¿sí? ¿De quién? De esta enzima. Un activador alostérico. Ahora, si digamos la concentración de este que es el activador alostérico, pues está baja, ¿qué es lo que va a pasar? No va a activar, ¿no? Más bien va a inhibir. Entonces, la velocidad de esta enzima va a quedar inhibida. ¿Sí? Yo recuerdo ahí que en lo que viene siendo su teoría, había, ¿no?, esos cuadritos en donde, con respecto a la regulación, ¿no?, de la glucólisis,
lo que son los activadores y los inhibidores. Ya. Uno de ellos, de los más potentes, es la fructosa 2,6-bifosfato. Bien. Ahora, la C. Altos niveles de citrato. A ver, recordemos que el citrato, ¿de dónde proviene? Es un intermediario de qué ciclo. ¿Recuerdan? Krebs. Del ciclo de Krebs. Bien. Entonces, en este caso dice altos niveles de ciclo de Krebs. ¿Qué quiere decir? Que ha estado pasando un montón de veces el ciclo de Krebs y pues el citrato se acumula, ¿no? En la célula. Entonces, aquí al acumularse, ¿qué quiere decir? Que ya hay suficiente energía, ¿no? Y de esa forma, el citrato no solo inhibe pues lo que viene siendo esta enzima, sino en general toda la glucólisis. Y bueno, entonces, de igual forma, queda inhibido. Así que también está bien. Bien, bien. Ahora, bajos niveles de ADP. Es el mismo razonamiento que la clave A, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber bajos niveles de ADP y yo realizo la glucólisis para poder tener energía, más bien el ADP, si estuviera alto, le da a entender a mi cuerpo que necesita energía celular, ¿no? Entonces, si está bajo, es porque hay suficiente energía. Listo. Entonces, también, de esa forma se inhibe. Bien, bien, bien. Ok. Hasta ahí, chicos. ¿Todo bien? Chicos. Sí, una consulta. ¿Podrías volver a explicar por qué es inhibidor los altos niveles de citrato? Ah, ya. Nada más hay que verlo de esta forma. El ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Listo. El ciclo de Krebs, entre pues todas sus fases, una de ellas es al final, tú elaboras citrato, ¿no? Es lo que obtienes. Y bueno, ya con el mismo citrato igual se vuelve a repetir el ciclo. Si nosotros, bueno, nuestro cuerpo está haciendo constantemente el ciclo de Krebs, va a acumular citrato. Al acumular citrato, te está diciendo indirectamente de que ha realizado mucha energía, ¿no? Porque el ciclo de Krebs al final obtienes, bueno, obtienes NAD, ¿sí? Sí, ok, gracias. Listo. Bien, bien. Ahora pasamos a una tercera parte, en la cual es la descarboxilación del piruvato, ¿sí? Bien, para la descarboxilación del piruvato, en su mismo nombre lo está mencionando, ¿no? Descarboxilación. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a quitar un carbono al piruvato. ¿El piruvato cuántos carbonos tiene? 3, ¿verdad? 3 carbonos. ¿Este piruvato de dónde lo obtuvimos? De la glucólisis. Bien. Listo. Ahora, debemos también recordar su ubicación. La ubicación de la descarboxilación del piruvato. ¿Alguien me la puede decir, por favor? ¿Dónde sería? ¿Es en la célula? ¿Es en otra parte? ¿En dónde? Mitocondria. En la mitocondria. Ya, es en la mitocondria, bien, pero ¿en qué parte específicamente? Es en la matriz mitocondrial, ¿sí? Matriz mitocondrial. Bien. Ok. Entonces, tenemos este piruvato. Va a pasar por estas enzimas, que es un complejo enzimático, ¿sí? Toda esta enzima, que está dividida en 3 partes, se llama la piruvato deshidrogenasa. Bien, toda la piruvato deshidrogenasa. Pero va a estar dividida en 3 partes. 1, 2, 3. Tenemos a la piruvato deshidrogenasa, a la dihidrolipoil transmetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa.
trabalenguas, pero ya, está dividida en 3. Listo. Entonces, primero, ¿qué es lo que va a suceder con este piruvato? Bueno, va a pasar por esta descarboxilación, ¿no? Entonces, tenía inicialmente 3 carbonos y va a perder un carbono en forma de CO2. ¿Bien? Pierde su carbono en forma de CO2. Al final, ¿qué es lo que te queda? Pues te queda esta cadena, ¿no? De solo 2 carbonos. A esos 2 carbonos, ¿cómo la vamos a denominar ahora? Acetil, ¿sí? Acetil. Ese grupo acetil. Entonces acá 2 carbonos. Estos 2 carbonos, ¿sí? Se van a unir con, a ver, otro color. Estos 2 carbonos se van a unir con esta TPP. Esta TPP, ¿cómo es que se denomina? Tiamina pirofosfato. Esta tiamina pirofosfato, ¿de qué vitamina es derivado? De la vitamina B1, ¿sí? Ok. Entonces, se junta, pues, esos 2 carbonos con la tiamina pirofosfato y lo que va a formar es este hidroxietilo, ¿sí? Este hidroxietilo. Bien. Entonces, ese hidroxietilo no se va a quedar de esa forma, sino que ahora va a pasar a la enzima número 2, con otro color. Pasa a la enzima número 2 y aquí se va a encontrar con la lipoamida oxidada, ¿sí? La lipoamida oxidada. Entonces, se junta el hidroxietilo con la lipoamida oxidada y van a formar al acetil dihidrolipoamida. Bien, pero no solo tiene una parte oxidada, sino también tiene una parte reducida. Y para esto tenemos aquí la ayuda, ¿no? La colaboración ¿de quién? De un grupo COA, ¿sí? Un grupo COA. Vamos a ver con el color amarillo, otro, ya, listo, ya. La ayuda de un grupo COA. Entonces, este COA lo que va a hacer es, pues, en esta parte de acá, quiero que sean también así atentos con los nombres, ¿no? Tenemos acetil. Acetil, ¿a qué hace referencia? Grupo acetilo, a los 2 carbonos, ¿no? Y acá tenemos al COA, ¿bien? Entonces, lo que va a pasar aquí es que estos 2 carbonos se van a juntar con el COA y ¿qué van a formar? Acetil-COA, ¿sí? Ese acetil-COA se queda ahí como está. Va a participar, pero en otras rutas metabólicas. Solo adelantándoles un poco, va a participar ya para lo que viene siendo el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Siguiente capítulo que van a tener. Pero ahora ya nos hemos olvidado de ese acetil, de esos 2 carbonos, y aquí nada más vemos que, bueno, este compuesto en qué va a terminar? En una lipoamida reducida, ¿sí? Luego, esta lipoamida reducida está reducida, ¿por qué? Porque tiene hidrógenos, ¿sí? Tiene hidrógenos, tiene electrones. Va a pasarle esos electrones a lo que viene siendo el FAT, ¿sí? Recordemos que el FAT, el NAT, van a actuar como unos carritos que van a transportar ahí los electrones, los hidrógenos, para finalmente pasar todo eso a la cadena transportadora de electrones, ¿no? Entonces, se junta aquí con el FAT, ¿sí? Con el FAT se va a juntar. Y bueno, al final lo que va a resultar es este FAT-H2, ¿no? FAT-H. Este FAT-H al final no lo va a tener solver, sino se lo va a pasar al otro carrito en donde nos conviene más, ¿no? Porque ya nos vamos a dar cuenta en la cadena de que si nosotros, digamos, convertimos este FAT en la cadena, sí vamos a obtener ganancia, claro que sí, pero vamos a obtener aún más ganancia si lo convertimos en NAT, ¿bien? Si lo pasamos al NAT. ¿Quiénes vamos a pasar? Pues a estos hidrógenos, ¿no? Bien, entonces este FAT lo que hace es pasarle al NAT y al final vamos a obtener NADH, ¿bien? Y bueno,
como tenemos ese NADH, este FAT nuevamente queda solo. Acá también, ¿quién más queda solo? Queda solo esta lipomía oxidada. ¿Quién más queda sola? Esta tiamina. Y así se repite y se repite y se repite nuevamente esta descarboxilación del piruvato. Entonces, de todo esto, ¿con qué nos debemos quedar? De que, bueno, este piruvato pues ha podido pasar por ese proceso gracias a la vitamina B1, ¿no? A la tiamina pirofosfato. También, bueno, en este caso, los dos carritos que nos han ayudado a transportar pues estos hidrógenos, ¿sí? Han sido el FAT y el NAT. Y ¿quién ha podido quedarse con ese pequeño esqueleto carbonado de 2 carbonos? Ha sido el CoA, ¿no? Para formar acetil-CoA. ¿Sí? Eso es lo más importante de todo lo que viene siendo la descarboxilación del piruvato. Y claro, su ubicación, ¿no? Matriz mitocondrial. Listo. Ahora pasamos a lo que viene siendo la cadena transportadora de electrones. Bien. Para esto, debemos recordar que esta cadena se va a dividir en 5 complejos. Bien, 5 complejos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ok, en el complejo 1 tenemos a la NAD deshidrogenasa, ¿sí? NAD deshidrogenasa, también denominado como ubiquinona oxidorreductasa. ¿No? En el complejo 2 tenemos aquí a la succinato deshidrogenasa, complejo 3. Bueno, antes de eso, coenzima Q, ¿no? Complejo 3 está aquí, pues, la citocromo, BC1, complejo 4, citocromo, y complejo 5, citocromo oxidasa, perdón, y complejo 5, la ATP sintasa. Entonces, recordemos aquí que lo que vamos a hacer en general en toda esa cadena transportadora de electrones, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Aparte de transportar los electrones, gracias a esta movilización, vamos a poder bombear protones. ¿Desde dónde? Desde la matriz hacia el espacio intermembrano. ¿Bien? Hacia el espacio intermembrano. Listo. Entonces, iniciamos ahora con este transporte, ¿no? De electrones. Bueno, en esta parte de acá vemos que el complejo 1, el NAD, lo que va a hacer es recibir, ¿no? A este carrito en la cual tiene por aquí estos electrones, estos hidrogeniones. Entonces, de NADH va a pasar a formarse el NAD. Bien, estos van a ser movilizados hacia este pequeño compuesto que pues es el FMN. Y al final se lo va a pasar hacia este complejo hierro-azufre, ¿sí? Ahora, al realizar esta movilización, ya acá vemos 2 electrones, y bueno, también vemos estos 2 hidrogeniones, ¿no? Porque recordemos, o sea, le pasa el H, pero no simplemente le está pasando un hidrogenión y ya, sino que va a contener este hidrógeno, va a contener un electrón y un protón. Bien, entonces como le está pasando 2 electrones y 2 protones. Al realizar esta movilización, desde la matriz hacia el espacio intermembrana se van a bombear protones. ¿Cuántos protones? Vemos aquí, se están bombeando 4 protones. Bien, se está bombeando 4 protones. Listo. Entonces, ya hasta ahí, pues el NAD lo que ha hecho es bombear 4 protones. Luego pasamos al complejo número 2. Acá, pues vemos igual, ¿no? Esta movilización de los electrones. Y también vemos de que acá está el succinato y el fumarato. El succinato y fumarato, ¿en dónde lo hemos visto? En el ciclo del ácido cítrico, ¿no? O sea, también denominado ciclo de Krebs. Cuando sucede esto, acá, ¿quién va a intervenir? El FAT. De igual forma, recordemos, NAD y FAT funcionan como carritos. Está transportando entonces otro pequeño grupo de hidrogeniones. Y solo va a movilizar
Entonces, en resumen, en esta parte, el complejo 2, succinato deshidrogenasa, no bombea protones, ¿sí? Es el único complejo que no bombea protones. Solo hace la movilización de electrones y hidrogeniones. Bien, listo. Entonces va a pasar hacia lo que viene siendo la coenzima Q. La coenzima Q, también denominada como ubiquinona. Entonces, este va a transportar, pues, lo que viene siendo los electrones de tanto el complejo 1 como el complejo 2 hacia el complejo 3. Y lo más importante aquí es de que al movilizarlo va a pasar nuevamente por este pequeño complejo de hierro-azufre, y al hacer esto va a movilizar protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. ¿Cuántos protones? 2 protones. Bien, 2 protones. Listo. Entonces, igual, NAD, vemos de que lo que ha hecho es 4 protones, 2 protones de la coenzima Q, que simplemente ha sido de la movilización, y acá ha sido del bombeo, 2 protones más. Bien, hasta ahí, excelente. El FAT, más bien, que actúan a este nivel, ¿cuánto es lo que ha hecho? La movilización de 2 protones y el bombeo de otros 2 protones. ¿Sí? Ahora hacemos la regulación, pero hasta ahí quiero que me sigan. Pasamos ahora al complejo número 4. En el complejo número 4, igual, ¿no? Va a pasar aquí, pues, por lo que viene siendo la citocromo C, ¿no? Luego llega al complejo número 4, y aquí ¿con quién se va a encontrar? Con el cobre, con estos grupos hemos, ¿sí? Y va a pasar estos 2 electrones, sobre todo para poder hacer la formación de agua. Bueno, acá ya forma una molécula como tal. Para esto ha tenido que utilizar, pues, 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Se forma agua como un producto, y lo que se logra es el bombeo de otros 2 protones. Y una vez ya tengamos acá todos nuestros protones, sumamos, ¿no? 4, 2, 2 y 2. ¿Cuántos hay? 10 protones. Para la formación ¿de qué? De el ATP. Entonces, en resumen, el complejo número 2 no bombea protones. Los demás complejos sí que lo hacen. La coenzima Q tampoco es que bombea, simplemente moviliza, ¿ok? Moviliza otros 2 protones. Y si nosotros contamos desde el NAT y desde el FAT, no va a ser el mismo bombeo de protones, ¿verdad? ¿El NAT en dónde inició? Inició desde el complejo número 1. 4 más 2 más 2 y más 2. Entonces, el NAT bombea 10 protones. Y el FAT más bien, ¿cuánto bombea? Inició desde acá. Movilizó 2, 2 y 2. Entonces, al final, fueron 6 protones. ¿Sí? Hasta ahí, chicos. ¿Todo claro? Chicos. Ya, quiero pensar de que están levantando sus manitos. Ok. Ahora, yo sé que la doctora Jo les ha puesto, ¿no? Les ha colocado esa tabla en donde está todo el balance energético, ¿no? De todos los procesos, ciclo de Krebs, la descarboxilación de piruvato, glucólisis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en todo ese balance deben, sobre todo, recordar ustedes de que estos 10 protones, ¿sí? Son aproximadamente 2.5 ATPs, ¿sí?
Y estos 6 protones son aproximadamente 1.5 ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que para formar, pues, lo que viene siendo un ATP, ¿cuántos protones necesitas? ¿Alguien me puede ayudar con eso, por favor? ¿Cuántos protones necesitarías? 4. 4 ATP. 4 ATPs, perdón. 4 protones. Listo, 4 protones. ¿Sí? Entonces se tiene que acordar sobre todo esto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me han enseñado de una forma en donde lo redondeaban de frente, ¿no? Decían 6 protones, bueno, 2 ATPs y 10 protones, 3 ATPs. Y cambia al momento del balance energético. Y no solo cambiaría en esta parte de aquí, sino dependiendo con qué lanzadera se esté utilizando, ¿no? Entonces, el balance que maneja la doctora es de 30 a 32 ATPs, dependiendo de qué lanzadera. Ahora, hay preguntas en donde te pueden confundir y te pueden poner el balance cuando era de 36 a 38 ATPs, ¿sí? Entonces, tengan eso presente. Bien, ahora, a ver, siguiente diapo. Listo, entonces acá está algo directo, que también es algo que, bueno, sí o sí viene. Vamos a tener aquí ciertos compuestos que pues van a inhibir, ¿no? Lo que viene siendo los complejos y no van a permitir de que se pueda realizar este bombeo. Tenemos acá, bueno, está en inglés, pero sí se entendió igual, ¿no? La ronitina, me parece que es así, bueno, lo que va a hacer es inhibir el complejo número 1 y si nos ponemos a pensar, si inhibes el complejo número 1, o sea, difícil, ¿no? Difícil el que pueda bombear los otros complejos protones, porque no va a haber esa movilización de electrones. Entonces hay que ver sobre todo qué compuesto es el que está inhibiendo qué complejo para saber hasta cuántos protones se pueden bombear. Bueno, por acá tenemos al malonato, a la antimicina A, también al monóxido de carbono y a la oligomicina. Listo, entonces tal cual, esto lo que hace es inhibir a los complejos de la misma imagen que estamos viendo por aquí, ¿sí? Y la cual que la doctora también le gusta, ¿no? Preguntar sobre todo esto. Bien, pasamos ahora sí a las preguntas. Entonces, iniciamos. En la descarboxilación del piruvato a acetil-CoA interviene un complejo que está constituido por 3 enzimas y las siguientes coenzimas. Indique, en ausencia de las isoenzimas, podría producirse el cuadro clínico de acidosis láctica. Cuando lo leí me parece como que hay un poco, o sea, no está tan bien redactado, ¿no? Pero lo que quiere decir es que, bueno, tenemos nuestras enzimas, ¿no? Y las isoenzimas, coenzimas, que pues ayudan a que pueda realizarse esa reacción. Entonces, si no se realiza esa reacción de la descarboxilación, nuestro piruvato, ¿hacia qué ruta se va a dirigir? Hacia la ruta de la formación de lactato, ¿no? Entonces nos puede provocar una acidosis láctica. Bien, hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué isoenzima es? O sea, si está ausente, pues ocurriría esa acidosis láctica, ¿no? ¿Cuál sería la clave, chicos? La A. Sí, esa pregunta es directa, ¿no? La tiamina de pirofosfato. Listo. El NAT, bueno, o sea, el NAT, el FAT sí participan, pero no son isoenzimas, simplemente participan como coadyuvantes. El lipoato, acetil-CoA como tal no es solo el CoA, ¿verdad? Listo. Siguiente pregunta.
En la cadena transportadora de electrones, el FAT recibe un par de electrones de la oxidación de... Succinato. Bien. Succinato. Listo. Son preguntas directas, ¿no? Tal cual lo que hemos visto ahorita en la teoría. Ahora, siguiente, indique el número de moléculas de ATP producidas por la oxidación de una molécula de piruvato. A ver ahí. 10. 10. ¿Seguros? A ver, calculen rapidito. A ver, los ayudo. Ya. Ahora vamos a ver cuál sería la clave, ¿sí? A ver, recordemos que... Ay, lo siento. Ok. Un piruvato, al final de su descarboxilación, ¿qué es lo que vamos a obtener? Un NAT y 2 ATP. 2 ATP, no. No, no, no. Aquí en descarboxilación de piruvato no tenemos directamente ATP, sino lo que tenemos La es... definición es A, ¿verdad? O sea, serían 4, porque son 2 NAT, o algo así. No, solo es un NAT, no 2. Un NAT nada más. Miren, retrocedemos acá. De todo lo que hemos visto, bien, al final solo se formó esto. Esto y esto. Esos son los productos. De esta descarboxilación de piruvato, los únicos productos ¿cuáles son? Acetil-CoA y este NAT. ¿Sí? Porque pues ese dióxido de carbono se fue. Bien, nada más obtenemos eso. Entonces, acetil-CoA más un NAT. Ahora, nada más viéndolo así, este NAT, así tal cual como está, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la cadena transportadora de electrones. Y lo que hemos visto es en NAT cuántos protones bombea. Bombea, bombea 10 protones. ¿Y cuántos son 10 protones? 2,5. 2,5 ATP. Ya, listo. Entonces, hasta ahí tenemos 2,5 ATPs. A ver, vamos a ponerlo con rojo el ATP. 2,5 ATP. Bien, listo. Ahora, ese acetil-CoA no se queda ahí, sino hacia dónde se va a ir. Se va a ir hacia el ciclo de Krebs, ¿verdad? Hacia el ciclo de Krebs. Listo. Se va hacia el ciclo de Krebs y lo que va a suceder aquí al final de todo ese ciclo, lo más importante es que se aprendan esto, chicos, de todo ese ciclo. ¿Sería la C? La C. Bien. Gracias por el spoiler. No, mentira. Ahora, pero igual, ahora lo vamos a explicar parte por parte, pero sí, muy bien, es la C. Ya, acetil-CoA. Bien. Ahora ese acetil-CoA, al final de pasar por todo ese ciclo, lo que va a obtener es 3 NAT, ¿sí? 3 NAT más un FAT
y más un GTP. Este GTP es un similar al ATP. Entonces, de frente, cuando vemos GTP, decimos de que ya, un ATP, ¿sí? Ojo, en cuestión a el balance energético. No es para todas las reacciones. Cuando hablamos de balance energético, ok, son equivalentes. Pero no estoy diciendo que sean iguales. Por favor, si no, la doctora Jo se molesta. Si escucha algo así. Ok. 3 NAT y un FAT. Ahora, nuevamente sacamos la cuenta. Estos 3 NAT, ¿cuántos protones bombea? 30 protones, ¿no? Y ya para multiplicarlo rápido. Esos 30 protones, ¿a cuántos ATPs estaría siendo equivalente? A 7.5 ATPs. Bien, 7.5 ATPs. Ahora, este FAT, ¿cuántos protones bombea? 6 protones. 6, Y eso 1,5. 1,5. Bien. Ahora sumamos todo eso, ¿sí? Lo cual viene siendo 7,5 más 2,5, 10. 1,5 más 1, 2,5. 10 más 2,5, 12,5. ¿Sí? Entonces, esta pregunta parece sencilla, pero no. O sea, hay que recordar varias cositas para poder sacarlo. Y bueno, entonces, quiero que se queden, para sobre todo abreviar todo esto, que el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs es que te va a generar cada ciclo? 10 ATPs, ¿sí? 10 ATPs. Ya con eso lo resumes inmediatamente todo. ¿Por qué? Porque a veces la doctora, a mí me ha tocado que nos ponga, no un piruvato, acá fue bueno, sino que nos ponga 2. Pero claro, ¿no? O sea, quien no recuerda se va a tardar más en esa pregunta. Si tú al toque inmediatamente relacionas acetil-CoA pasa por el ciclo de Krebs, toda esa vuelta es 10. Pero como son dos piruvatos, ya. Van a ser dos acetil-CoA. Ok, 20 y así. ¿Lista? Entonces, de esa forma quiero que puedan reducir más su tiempo. Bien, siguiente. Cianuro es un potente inhibidor de la cadena transportadora de electrones. Indique cuál de los siguientes complejos efectúa el bloqueo electrónico. ¿Cuál sería, chicos? Ya. A ver, vamos a retroceder a nuestra diapo de aquí. ¿Cuál sería? Bueno, ahora que lo estoy viendo, no está el cianuro. Bueno, le escribo. Cianuro. A este nivel bloquea el cianuro, ¿sí? Complejo número 4. Esa pregunta también es para responder directo. Ahora, los precursores de la gluconeogénesis. Bueno, acá ya cambiamos de tema, ¿no? En la gluconeogénesis. Pero también esta pregunta sí, solo leyéndola, ¿no? Solo leyéndola se saca. A ver, los precursores de la gluconeogénesis son los siguientes, descartándose el, ¿cuál sería? Dice la A, La B. La B. Claro, ¿no? Los ácidos grasos. Todo lo demás, bueno, sí son componentes que se pueden utilizar para la formación, ¿no? de glucosa. Tenemos ahí galactato, claro, ¿no? Proveniente del músculo esquelético, ciclo de Cori, ¿no? En los aminoácidos, ¿qué aminoácidos podríamos utilizar? Tenemos aminoácidos como, la alanina, ¿no? Por ejemplo. Ahí también dice la alanina, claro. El glicerol, producto de la lipólisis de los triglicéridos del tejido adiposo. También. Bien. Siguiente.
De aquí en adelante son full preguntas, chicos, ¿sí? Así que vamos, la participación de ustedes. Indiquen lo correcto en cuanto a los cambios metabólicos en ayuno temprano. Ayuno temprano, ¿sí? Hace referencia en las... Ah, ya está mejor. En las primeras 24 horas, ¿sí? Primeras. Entonces, aquí, ¿qué pasaría? Sería la A, hay liberación de glucagón. B, la gluconeogénesis hepática produce mantenimiento de glucosa. C, vamos chicos, ¿cuál sería? Me está abriendo mi garganta. Una consulta, ¿cuánto dura el ayuno tardío? Bueno, según lo que yo recuerdo, en un ayuno tardío era ya pasadas las 72 horas. Pero eso mejor les recomiendo revisar la diapositiva de la doctora. Sí recuerdo que era una diapositiva marroncita, en donde pues habla toda la parte de nutrición, ¿no? Y ahí lo separa en 3. Ajá. Pero sí, ayuno temprano sí es las primeras 24 horas. Vamos chicos, una clave. Y aquí la clave sería la E, ¿sí? La E, todo es correcto. A ver, en las primeras 24 horas va a haber liberación de glucagón. ¿Glucagón qué es? Es una hormona, ¿no? Que va a ser liberada por las células alfa del páncreas. ¿Y cuándo es que se va a liberar esta hormona, el glucagón? Pues cuando los niveles de glucosa estén bajos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ok, ya, claro, cuando los niveles de glucosa estén bajos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es una hormona hiperglicemiante, ¿no? O sea, lo que va a hacer es aumentar, mantener los niveles de glucosa en un estado basal. Bien, ahora, la B dice, la glucogenólisis hepática produce el mantenimiento de la glucosa. Y claro, sí, es lo correcto, tal cual. ¿Y por qué? Porque recordemos que en nuestro hígado, ¿qué estamos almacenando? Glucógeno, ¿ya? Glucógeno. Es la forma en la cual nosotros tenemos nuestras reservas, ¿sí? Justamente para estos periodos de ayuno, ¿no? Es ahí donde, por ejemplo, va a actuar pues la insulina, ¿no? Para poder pues producir este glucógeno, almacenarlo, y ya cuando nosotros estemos en estos periodos de ayuno, por ejemplo, cuando te levantas temprano, ya tu glucagón está que funciona y regula eso, ¿no? Porque durante la noche que has estado durmiendo no has consumido alimentos y bueno, es ahí donde está actuando. Ok, la C ahora. La lipogénesis está restringida. Y claro, bueno, véanlo así, en resumen, como que el glucagón es una hormona despilfarradora, ¿sí? Va a agotar todas las reservas. ¿Por qué? Porque va a querer utilizar todos los recursos para así poder mantener, ¿no? Eh, ese estado basal en la cual nosotros funcionamos, con ciertas concentraciones de glucosa, con ciertas concentraciones de lípidos también, ¿sí? En cambio, la insulina es una hormona ahorradora, ¿bien? Cuando ya hay demasiado exceso, dicen que no, o sea, ya es demasiado, tenemos que fabricar reservas para poder disminuir este estado hiperglicemiante, volverlo hipoglucemiante, ¿sí? Entonces, nada más pensándolo de esa forma, la lipogénesis está restringida, por supuesto, ¿no? Si vas a despilfarrar, no vas a formar más, en este caso vas a formar más lípidos, ¿no? Entonces,
También así respondemos esa clave, que está bien. ¿El piruvato, lactato y alanina son utilizados para formar glucosa? Es lo que vimos una pregunta atrás, ¿verdad? Piruvato, lactato, alanina, glicerol, van a ser justamente estas moléculas en la cual vamos a poder hacer lo que es la gluconeogénesis, ¿no? Formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Entonces, sí, todo está bien. ¿Quedó claro, chicos? Listo. A ver, siguiente. Marca lo correcto en relación al efecto de la insulina sobre el metabolismo energético. Aquí, ¿cuál sería la clave? La A. La A. Bueno, sí, la A está bien. Pero aquí la clave sería todo, ¿sí? Todo. Todo está bien. Bueno, a ver, vamos a igual leer uno por uno. Aumenta la síntesis de glucógeno. Sí, eso tal cual. Insulina, una hormona ahorradora, y lo que va a hacer es aumentar las reservas. Bien. La B dice, activa la glucógeno sintasa en la glucogenogénesis. Sí, ¿no? Es literal lo mismo de la, solo que, pues, mencionando una enzima y pues con otras palabras, ¿no? Pero para la formación de glucógeno necesitamos la activación de la glucógeno-sintasa. Entonces también está bien. La C, aumenta la glucólisis hasta acetil-CoA. Sí, eso también está bien. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que quiere hacer la insulina es bajar los niveles de glucosa, ¿sí? Pasar de un estado hiperglicemiante a un estado hipoglucemiante. Entonces, ¿de qué forma podemos bajar esos niveles de glucosa? Activando, ¿no? La ruta de la glucólisis, ¿ok? Activamos la ruta de la glucólisis. Y de maravilla esa ruta, ¿no? Porque lo imaginamos es como que, ok, estás disminuyendo los niveles de glucosa, pero a su vez también estás obteniendo energía. ¿Por qué? Porque en la glucólisis, ok, tienes como resultado 2 piruvatos, ganancia neta, 2 ATPs y 2 NAT. Entonces es como que un 2 por 1, por decirlo así. Bien, entonces todo es correcto. Siguiente, a ver. En el sujeto diabético, cuando presenta glucosa elevada en sangre, bueno, acá ya estamos entrando a las patologías, ¿no? A las patologías. Ahora, dice, el cristalino puede acumular sorbitol, produciendo fuertes efectos cardíacos, vías de NADPH y aparición de cataratas. Esto es ocasionado por la deficiencia de, aquí, ¿cuál sería, chicos? Sí, chicos, ¿alguien? Ya, a ver, para esto vamos a explicar aquí una pequeña vía, ¿sí? A ver, voy a tratar de escribir más bonito, ¿ya? Tenemos la vía de polioles, ¿sí? Ahora, ay, ya, listo. Ahora, esta vía o sea, ¿cuál va a ser su función? Bueno, se va a activar cuando los tejidos tengan una hiperglicemia crónica, ¿sí? Una hiperglicemia crónica. Por ejemplo, ¿quién tiene una hiperglicemia crónica? Un paciente diabético, ¿no? Claro, con un tratamiento mal controlado. Entonces,
En esos casos se va a activar esta vía. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo vamos a dividir en dos. Uno, también lo voy a escribir ahora. Uno es la activación y dos es la conversión de sorbitol. Listo. Ahora, esta activación, ¿por qué se va a dar? La glucosa va a pasar a formar sorbitol. Y para esto, ¿cómo es la reacción? Es glucosa más NADP, NADPH, el hidrógeno. Acá tenemos a la enzima que reacciona, que es la aldosa reductasa, y al final lo que vamos a obtener es sorbitol más NADP. Ahí me faltó la D. NADP. Listo. Recordemos que este NADP, ¿de dónde salió? De la vía de las pentosas fosfato, ¿sí? Bueno, entonces acá lo que quiero que se quede, con lo que se quede, es que la glucosa pasó por la aldosa reductasa y formó el sorbitol. ¿Bien? Formó el sorbitol. Ahora, ese sorbitol va a pasar por otra conversión. Sorbitol. Va a seguir reaccionando, ¿no? Pero no con el NADP, sino con el NAD ahora. ¿Sí? Solo con el NAD solito. Voy a subrayarlo para que se den cuenta que no es lo mismo. Bien. Igual acá vemos que va a necesitar una enzima para esta reacción. ¿Y en qué se va a convertir ese sorbitol ahora? En fructosa, ¿sí? En fructosa. Más el NAD. Se reduce. Listo. Fructosa. ¿Y quién, pues, cuál es la enzima mediadora de esta reacción? Sorbitol deshidrogenasa. Deshidrogenasa. Listo. Bien. Ahora sí, ahí les he puesto los puntos claves de esta vía. ¿Alguien me puede contestar, por favor? La B. De la sorbitol deshidrogenasa. La B. Sí, esa sería la clave. Claro, ¿verdad? ¿Por qué no sería la aldosa reductasa? ¿Por qué? Porque acá me está mencionando, acá en la misma pregunta me dice, el cristalino puede acumular sorbitol. La aldosa reductasa no puede ser, ¿no? Imposible. ¿Por qué? Porque, para empezar, si esta estuviera deficiente, no habría sorbitol. Entonces, necesitamos la formación de sorbitol. Pero ahora, ese sorbitol no se puede quedar así, tiene que pasar a formar fructosa. Pero, para que haya este aumento de sorbitol, tiene que estar inhibido el sorbitol. Bueno, no inhibido, perdón, en este caso deficiente, ¿no? No haber sorbitol deshidrogenasa. Esa sería la clave. Bien. Eso también es importante, chicos. Apréndense bastante. Siguiente. En una galactosemia clásica, marque lo correcto. ¿Cuál sería, chicos? Dice A, existe acumulación de la galactosa 1-fosfato en el tejido nervioso. B, presencia de galactosemia, galactosuria. C, daño hepático, retraso mental. D, existe
déficit de la galactosa 1P uridiltransferasa, o la E, todo es correcto. ¿Cuál sería? Ya, miren. Aquí la clave es la E, ¿sí? Todo está bien, todo es correcto. Galactosemia clásica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, este es un error metabólico pero innato, ¿no? Es por la deficiencia de la enzima GALT. Uy, ¿qué pasó? Ya. No. Listo. Deficiencia de la enzima GALT. Ahora, GALT es la abreviación de esta enzima de acá. Galactosa 1-fosfato uridil transferasa. ¿Sí? GALT. Ahora, al estar deficiente, para esto hay una ruta, ¿sí? Pero en resumen, al estar deficiente, pues lo que va a hacer es que no va a poder procesar a esta galactosa 1-fosfato. Entonces, por lo tanto, tal cual lo que pasaba como en el anterior, ¿no? Si no hay esta enzima, ese sustrato se va a acumular, ¿no? Entonces, tal cual acá. No hay esta enzima GALT, ese sustrato, la galactosa 1-fosfato, se acumula. En este caso se va a acumular ¿a qué nivel? A nivel del tejido nervioso, a nivel del cristalino, a nivel del hígado y también va a causar esa clínica, ¿no? De que si se acumula en el hígado, daño hepático, claro. En este caso, los niños que tienen galactosemia pues van a estar ictéricos, ¿no? Por ese daño hepático y también como hay esa acumulación a nivel del tejido nervioso, van a tener retraso mental, ¿sí? Ahora, ¿cómo también podemos confirmar esta galactosemia? Bueno, como se está acumulando tanto, se va a esparcir alrededor de nuestro cuerpo. En este caso también se va a dirigir hacia lo que son los riñones y pues los riñones van a hacer lo que pueden, ¿no? Eliminando lo que viene siendo la galactosa por la orina, lo cual no está bien, ¿no? O sea, no está bien encontrar ni glucosa, ni galactosa, ni ningún monosacárido en la orina. Pero de esa forma trata de por lo menos reducir. Entonces, también la B estaría correcto, ¿sí? Entonces, todo sería la I, la clave. Listo. Siguiente. Marca lo correcto. La enfermedad de von Gierke, error innato de metabolismo glucógeno, se caracteriza por presentar desde edad temprana una. ¿Cuál sería, chicos? Ya. Me parece que les falta repasar patologías, ¿eh? Eso sí, fijo viene mañana, chicos. Denle una checada, ¿sí? Bien. A ver, la enfermedad de von Gierke, tal cual nos mencionan acá, es un error innato de metabolismo del glucógeno, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo eh, de, de patología? Es una de tipo 1, ¿sí? De tipo 1. Ahora, ¿esto por qué va a ser causada? Por una deficiencia en la enzima. Vamos a ponerlo aquí, enzima deficiente es la glucosa
6-fosfatasa. Bien, ahora, esta enzima, ¿en dónde se va a encontrar? En el hígado. Entonces, me dicen aquí, la A. La A. Bueno, va a presentar un estado de hipoglucemia. Claro, eso sería correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, o sea, ese glucógeno no lo vamos a poder utilizar, ¿no? Entonces, los pacientes que presenten esta enfermedad, al momento de comer, ya, todo bien porque van a poder, eh, pues utilizar la glucosa, ¿no? Que estén ingiriendo. Pero no van a poder procesar este glucógeno porque no tienen esta enzima. Entonces, por eso se estaría en un estado de hipoglucemia. Siguiente, B, un estado de hiperlipidemia. Bueno, acá sería porque al no haber glucosa libre, por decirlo así, ¿qué es lo que se estaría acumulando acá? Se estarían acumulando pues algunos intermediarios, ¿no? ¿Cuáles son esos intermediarios? Uno de ellos, por ejemplo, acetil-CoA. Bien, entonces, al acumularse esa acetil-CoA, ¿qué les había mencionado? Preguntas más atrás, les había dicho que ese acetil-CoA lo van a ver en su capítulo de lípidos, ¿no? Entonces, es así, como al haber mucho acetil-CoA, y para no dejarlo así acumulado, ese se va a dirigir hacia la ruta de la formación de ácidos grasos. Entonces, se forman muchos ácidos grasos y ya, estado de hiperlipidemia, ¿sí? Entonces, para que recuerden eso, voy a ponerle acá de que glucosa libre no hay. Ahora, al no haber glucosa libre, se va a formar mucho acetil-CoA. Al haber mucho acetil-CoA, va a formar muchos ácidos grasos. Y eso me va a llevar a un estado de hiperlipidemia. Bien. Ahora lo mismo. ¿Por qué sí habría un estado de acidosis láctica? Bueno, acá, ¿qué es lo que está pasando? Que se está acumulando, ¿qué? La glucosa 6-fosfato, ¿no? La glucosa 6-fosfato. Ahora, se acumula y pues lo que va a hacer es que haya un exceso de piruvato, pero no va a poder entrar al ciclo de Krebs. Entonces se va a desviar y va a hacer la formación de lactato, ¿verdad? Entonces, formación de lactato causa acidosis láctica, ¿sí? Acá, ¿cómo lo podemos poner para recordar? A ver. Piruvato. Demasiado. Se desvía hacia la formación de lactato. Bien. Y claro, ¿no? La D es tal cual lo que pasa en esta enfermedad, deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. Bien, listo. Siguiente. Ya me falta poquito, chicos, vamos. Marque lo correcto sobre el metabolismo de las pentosas fosfato en el eritrocito. Una pregunta, ¿cuál era la anterior? La enfermedad de von Yerke.
Ah, sí, ya, gracias. Ok. Ujú. A ver. Marca lo correcto sobre el metabolismo de las pentosas fosfato en el eritrocito. Ya. Aquí, ¿cuál sería, chicos? Miren, no es por generalizar, pero sinceramente cuando la doctora Jo pregunta así y está la clave de todo es correcto, casi siempre es esa clave, ¿sí? Pero ahora, ojo, no les estoy diciendo de que lo ven, pum, lo marcan, no. Tienen que leer bien y entender por lo menos dos claves, ¿no? Y ya con eso confirmas de que, sí, sí está bien esto, ya, todo es correcto, pum, para que puedas ganar tiempo, ¿no? Pero para eso tienen que saber su teoría, ¿sí? Entonces, bueno, también para avanzar un poquito más rápido, esa sería la clave, todo es correcto. Ahora, ¿qué nos dice? A ver, la A. La glutatión peroxidasa utiliza el, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero bueno, GSH para eliminar, pues, lo que dice la peróxido, ¿no? Y proteger a la membrana. Bueno, a ver, un ratito. No me gusta decir GSH, cosas así. Quiero ver su nombre. Glutatión reducido. Ahí está, claro, sí. El glutatión reducido, ¿sí? Así se denomina. Glutatión reducido. Bien, listo. Ok, aquí lo que pasa es que, bueno, lo que hace el glutatión reducido es un sustrato que utiliza el glutatión, la glutatión peroxidasa. Bien, ahora lo que va a hacer es neutralizar las especies reactivas de oxígeno. Entre ellas, por ejemplo, un ejemplo sería este, ¿no? El peróxido. Y es así como va a proteger, ¿no? Las proteínas, la membrana del eritrocito, ¿sí? Entonces, en resumen, quiero que se queden aquí con que el glutatión, que es una toxicidad